Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Agradecido de Dios primeramente porque nos tiene aquí nuevamente delante de ustedes a través de la plataforma televisiva del Canal 21, aquí en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, la televisión regional de todo el Táchira. Así que queremos dar gracias primeramente a usted, a todos los seguidores, a todas las personas que siguen cada programa para poder edificarse, para poder recordar, ¿sí? Recuerde que aquí no enseñamos nada. ¿Por qué decimos que no enseñamos nada? Porque dentro de ti hay un depósito, ¿sí?, que se llama la gracia que recibimos desde antes de los tiempos y de los siglos. Antes de que tuvieras cuerpo físico, antes de que todo fuese creado en la tierra, el depósito en el espíritu de la gracia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios en ti mismo, ¿sí?, ya estaba depositado en ese espíritu que eres preexistente. Entonces, si está el depósito ya en ti, la palabra ya está en ti, no se necesita que se enseñe, simplemente se hace recordar las palabras inefables de Dios, las que cual Pablo pues recordó primero. El primer hombre que recordó las palabras inefables de Dios fue el apóstol Pablo, porque las oyó. Recuerde que la fe viene por el oír. Entonces él fue arrebatado al tercer cielo y oyó las palabras inefables de Dios y dijo que Dios lo había escogido desde antes de los tiempos y de los siglos. ¿Por qué? Porque en las palabras inefables de Dios te habla de escogidos y predestinados. Fuera de eso no hay nada. Solo escogidos y predestinados. Hablamos a todos como escogidos y predestinados de Dios. Entonces, el apóstol fue el primer hombre que recordó eso, ¿sí? El primer hombre que recordó las palabras inefables de Dios. ¿Por qué? Porque en esa escogencia, en esa predestinación, que escogido significa que Dios te conoció antes de la creación del mundo, y predestinación es que la verdad de la palabra, de la gloria de Cristo, predicada solo por un apóstol, el apóstol Pablo, te encuentra y comienzas a vivir en ella. También hemos dicho, y lo decimos incansablemente, la verdad fue quitada, la verdad de la gloria de Cristo, ¿sí?, el nuevo pacto, la explicación o el conocimiento o la doctrina que Pablo predicaba, que era la que Cristo le predicó en el tercer cielo, se detuvo cuando el apóstol Pablo murió, ¿sí? Él en sus últimos días dice: quedé solo, ¿sí? Todos lo habían abandonado. ¿Por qué? Porque todos habían sido contaminados por la apostasía que traían los demás apóstoles, ¿sí? Los apóstoles de la circuncisión, que era Pedro, Juan, Judas y Santiago, como lo relata el capítulo 2 de Gálatas, en el 14, donde dice que ellos no andaban en la verdad del Evangelio. Entonces, todos los que acompañaban a Pablo fueron contaminados, lo abandonaron. Usted se preguntará por qué quedó solo, ¿sí? Él hablaba, dijo, no, que unos se desviaron de la fe, otros, sí, porque él cuidaba la doctrina. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo había diversidad de palabras, ¿sí? Los apóstoles hablaban de ley, él hablaba de la gracia. Era el primero que habló de la gracia porque a él se le dio por primera vez el misterio oculto. Entonces nadie lo tenía, por eso había diversidad de enseñanzas, porque nadie tenía lo que Pablo hablaba. Por eso él, como dice en una de sus cartas, dice que él fue recibido a misericordia, ¿sí?, para que Dios mostrase toda su clemencia como ejemplo para los que habían de creer para vida eterna. Entonces, antes de Pablo no había ejemplo, antes de Pablo Dios no había mostrado toda su clemencia, la mostraba por partes, porque vemos la clemencia de Dios en la escritura del antiguo pacto y algunas cosas en la historia, en la historicidad de Cristo, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, pero donde mostró toda su clemencia fue en el apóstol Pablo. Entonces dice, para ejemplo, ¿sí? O sea, antes de Pablo no había ejemplo para salvación, por eso él dice el misterio. Esto que estamos hablando es el misterio. Él dice, de los pecadores salvos, de los cuales yo fui el primero. Y usted se preguntará, ¿cómo así Pablo fue el primero que fue salvo? Porque él dice el primero.
porque a veces uno pasa esa lectura y uno comienza como que no entiendo y lee más rápido para no quedarse ahí porque no se le revela. Pero aquí estamos para eso, para poder revelar los misterios, porque la mente de Cristo volvió para alumbrar el entendimiento de los escogidos y predestinados. Esto es una verdad que va para un pueblo especial, ¿sí? Dice, para el que cree, ¿sí? En él no se pierda, mas tenga vida eterna. No es para el que crea a futuro, no. Para el que cree, todo el que está creyendo ahora mismo en Jesús, se le da la revelación para que crea como Jesús. O sea, no tenga fe por fuera, sino la fe dentro. La fe nuestra no sirve para nada. La fe que sirve es la fe de Dios haciendo en nosotros. Esa es la que sirve. Esos son lineamientos del misterio que el apóstol Pablo explicó, que el apóstol Pablo dejó escrito en 14 cartas, porque ¿qué sucede? Él los escribió, él logró explicar algo, pero todo se contaminó, ¿sí? Con la apostasía de los falsos apóstoles, ¿sí? De Cristo. Se disfrazan como falsos apóstoles de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, como ejemplo, ¿sí? Porque yo cito siempre el ejemplo del apóstol Pablo, aún en los tiempos cuando yo ignoraba todas estas verdades o cuando estaba en esa tiniebla, engañado en el sistema religioso, católico, evangélico, político, social, económico, todo eso es Babilonia, ¿sí? Todo eso es Babilonia. ¿Cómo gobierna Babilonia todas las naciones de la tierra? Sentada como sistemas de hombre para dirigir las naciones. Entonces cuando andaba en ese engaño y no había sido alumbrado en el entendimiento, pues yo tenía la mente de Moisés. Y vamos a un corte comercial y ya explicamos eso en el segundo segmento. Seguimos acá en este segundo segmento de su programa en Evidencias. Estoy hablando de cómo Dios, en mi caso, y sé que pues el caso de muchos, primero permite que estemos engañados en un poder engañoso que resume todo en que esa es la mente de Moisés. Yo quiero decirle algo, cuando Jesús dice la sabiduría de este siglo, que Dios la enloqueció, está hablando de la sabiduría que dio Moisés, que no perfeccionó a nadie, ¿sí? A la cual Pablo le dice a esa sabiduría de Moisés, dada por Moisés, le dice el ministerio de muerte y ministerio de condenación. O sea, no había vida para nadie y todos eran condenados, estaban bajo maldición. Por eso él aclara y dice, maldito todo el que esté bajo la ley. Entonces, la mente del mundo está gobernada por la sabiduría de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Está gobernada por la sabiduría de Moisés porque fue la sabiduría que continuó, ¿sí? Al Pablo, por eso yo le dije en el segmento anterior, al Pablo haber sido quitado de la tierra, la gracia de la verdad se detuvo, ¿sí? Y como él quedó solo, él no pudo recostar esa sabiduría para que esa sabiduría se hubiese guardado una línea. Por eso él dijo, vendrá otro que edificará, ¿sí? Encima del fundamento que yo escribí o que expliqué, ¿sí? Lo más importante que ha pasado en estos 2000 años y por lo cual era necesario la apostasía, ¿sí? Que saliera la apostasía primero, porque Pablo dijo, es necesario que venga primero la apostasía. ¿Antes de qué? Antes de que se manifieste nuevamente la verdad de la mente de Cristo. Porque Cristo vino y trajo, escúcheme, vino y trajo la sabiduría predestinada para explicar lo que Pablo escribió en el fundamento, ¿sí? Si usted ve, yo no estoy hablando de un evangelio mezclado con ley. Yo estoy hablando del evangelio que Pablo le dijeron en el tercer cielo, que era la incircuncisión, como lo decimos en cada programa, Gálatas 2:7. ¿Y por qué nos referimos a decirlo? ¿Sí? Aparte la fe viene por el oír, pero ¿por qué lo decimos? Porque Dios me dio una orden, ¿sí? Tenemos que decir
que el mundo anda en un evangelio mezclado con ley y gracia, al cual se le llama circuncisión, ¿sí? Mezclándolo con la gracia, o sea, las palabras de la gloria con las palabras de la ley, la mezclan y hace una mente en sombra. Por eso Pedro sanaba con su sombra, pero la mente natural piensa en la sombra del cuerpo, ¿no? Era la sombra de la mente porque tenía luz, pero tenía un obstáculo de carne y entonces se veía su mente en sombras. Por eso él andaba en un evangelio diferente, junto con Juan, Judas y Santiago y los discípulos de ese tiempo que obligaban a judaizar y a circuncidar a los creyentes, como hasta ahora, ¿sí? Ahora hay un engaño, eso se llamó la apostasía, un engaño que recorrió toda la tierra. Ya hemos explicado por qué, cómo fue. Bueno, fueron con Cornelio a Italia y levantaron el Vaticano, como Roma era el imperio. Esa enseñanza la usaron para llevarla a España, de España vinieron a América y en el nombre de Dios mataban y se quedaban con todo. Porque el espíritu de la circuncisión predica por ganancia deshonesta, entonces obra por ganancia deshonesta. Por eso es necesario tapar la boca, ¿sí? Porque todo aquel que mezcla los dos pactos como si fuera un solo evangelio, pues es un vientrudo, dice la palabra, que el que se opone a la doctrina que predica el apóstol Pablo es un vientrudo y no le sirve a Cristo. Así hable de Cristo todo el día, no le sirve. Y hay mucha gente en ese engaño que siempre le decimos, siempre, o sea, no solo a través de este medio, por muchos medios, le llamamos, le decimos, le rogamos, ¿sí? Que entienda, que reciba, que recuerde, porque es un depósito que está ya en nosotros. ¿Cómo me sucedió a mí? El Espíritu me hizo recordar todas las cosas como Él lo prometió. Es necesario que yo me vaya porque va a venir el Espíritu, el cual les recordará todas las cosas. ¿Y qué hace el Espíritu? Como tú ya eres Espíritu, Él se recuerda a sí mismo quién es. Somos Espíritu, ¿sí? Esto es simplemente un envase que tiene un tiempo de uso, ¿sí? Y yo particularmente procuro usarlo bien, ¿sí? Usarlo bien, ¿sí? Estamos en un cuerpo, Dios necesita el entendimiento que nos ha hecho recordar la mente de Cristo, hemos sido alumbrados por la mente de Cristo y es algo sencillo, ¿sí? Es algo sencillo. Somos personas sencillas. Pablo le llama a algunos hermanos que estaban creciendo en la gracia y en la verdad de Dios, le dice, mire, ustedes no son muy famosos, muy importantes, más bien son despreciables, personas comunes. No, o sea, cuando le hablo despreciable, no le hablo que ellos eran despreciables, sino que los consideraban despreciables las demás personas a ellos por tener la fe en Cristo en ese tiempo. Muchos no son intelectuales. Pablo le habló algunas cosas de títulos, de importancia de esto. La mayoría de nosotros somos personas normales, ¿sí? Por eso dice que este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Entonces usted, su carne y su sangre es el barro, pero el espíritu del cual usted recibe por oír estas palabras, le recuerda que usted es un tesoro, ¿sí? En un vaso de barro, con debilidades, sí, pero el débil diga, fuerte soy. El que está débil también es el que está a punto de morir a la carne y vivir en el espíritu. Siempre el evangelio, recuerde que el verdadero evangelio no viene a sanar tu cuerpo de carne. O sea, sí trae sanidad en el cuerpo, pero no viene a sanar tus actitudes carnales. Viene a asesinarlas para que viva Cristo por ti, porque Cristo no es carnal, es espiritual. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces se habla la palabra de verdad en gloria para que tengas una muerte en vida y vivas en Cristo. Vivas en Cristo. ¿Sí? Entonces, este mensaje que tiene la mente necesita este cuerpo aún hasta que la sabiduría de Cristo lo requiera para convencer, para rogar, para aclarar, para hacer recordar a los que son honestos, los que son sinceros con Dios, a los que son escogidos y son predestinados para recibir esto, ¿sí?
En principio, cuando usted se enfoca en oírme, puede tener un choque en la mente, porque usted está acostumbrado a la apostasía. Venimos de 2000 años de apostasía. Entonces, eso ya se hereda así como generacionalmente. Todo el mundo, el entendimiento que recibe es en apostasía. Entonces ahora necesitamos oír gracia para que generacionalmente recibamos gracia de Dios, reino, y todos vivamos de la manera que Dios planificó desde antes de los tiempos de los siglos vivir. Porque cuando usted recibe el depósito de la gracia, eso fue antes de cualquier cosa existiera. No existía diablo, no existía demonios, no existía Satanás, no existía enfermedades, no existía maldiciones. Por eso Pablo aclara y dice que esa sabiduría estaba desde ese tiempo, porque en ese tiempo usted no tenía enemigos. Y la cruz que hizo, te quitó todos los enemigos, ¿sí? Principalmente el pecado y el que lo causaba, Satanás, ¿sí? Entonces te quitó el temor a la muerte. Porque hablo en tiempo presente, te quitó, de pronto me estás oyendo hasta hoy. Porque yo estoy hablando con el depósito de la gracia que tú tienes. Y ella sabe de lo que hablo. ¿Por qué? Porque para eso estamos, para hacer recordar a todo hombre y presentarlo perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios Él ya te ve perfecto. ¿Sí? Puedes estar bajo cualquier condición. Puedes estar más sucio que dice que no le dé la perla a los cerdos porque vuelven al fango. Más sucio que eso. Pero si eres escogido y eres predestinado, amado hermano, la palabra de vida que te hablo va a luchar contra ti, tu ego, para vencerlo y matarlo y aplicar y despertar el depósito de la gracia que tú tienes. Porque eso me sucedió. El Espíritu hizo que hacerme recordar la verdad, ¿sí? Aparte, hay algunas señales de vida de uno, ¿no? Yo siempre fui como rebelde a la religiosidad, ¿sí? Yo tengo una experiencia por contar, ¿no? Yo vivía en un sector que era muy religioso, hermano. En la semana de la Pascua, porque eso es fiesta judaizante, eso no se debe guardar. Lo que pasa es que el mundo está tan judaizado y tan tradicionalizado en esas cosas de la carne que hablar en contra de eso sonamos mal. Vamos a un corte comercial y continuamos con esta línea de explicación. Continuamos acá, recuerde, estamos en el tercer segmento, gracias por seguir con nosotros. Le estaba diciendo que todo eso tradicional es porque el mundo fue judaizado, ¿sí? Fue judaizado, obligado a judaizar, como lo hizo Pedro con los gentiles en el inicio de la gracia de Cristo, para distorsionar lo que Cristo había hecho. Todo eso niega el sacrificio de la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo fue destruido Satanás, el pecado, las maldiciones, los demonios. Y la apostasía te dice que hay demonios, hay Satanás y todo, y que anda como el león rugiente. No, Satanás no anda como el león rugiente. Dios no quiere ningún mal para ti, porque el mal, dice, y nos libró, ¿sí? No que nos va a librar, nos libró de toda potestad de las tinieblas. O sea, la muerte no tiene potestad sobre ti, ni sobre mí, ¿sí? Entonces, todo eso son... vamos a decirlo así, doctrinas judaizantes, la Pascua, todo eso que guardó Jesús fue judaizante en los días de su carne. Por eso Él dice, no me conozcan según la carne, ustedes son de otro, el que resucitó de los muertos, o sea, el que trajo la gracia y la verdad en Cristo resucitado. El Cristo resucitado en toda su gloria le habló al apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, yo el primero, porque él fue el primero que entendió el misterio de por qué es salvo, siempre es salvo. ¿Sí? Bueno, también estaba hablando de un pequeño ejemplo que quería tocar. Y a mi edad, como de los 12 años, religiosamente en ese lugar se hacía algo de la quema del fuego. No sé, creo que era un Jueves Santo, ¿sí? Mire, mi hermano, sabemos que los primeros que son engañados son nuestros padres, ¿sí? Así generacionalmente. Por eso le digo que el engaño de la apostasía viene por tradición también, ¿sí? Como que nos lo heredan en casa.
¿Pero por qué? Porque ellos se lo heredaron, ¿sí? Entonces, no hay culpables, sino simplemente que no han oído la verdad para dejar esas cosas. Entonces ese día, mire, eso había alrededor de unas 8.000 personas, coloco yo, o de pronto estoy exagerando, 5.000, póngale 4.000. Era un templo hecho de manos de hombre grande con imágenes, y ese día bajaban una imagen del frente, y yo con la inocencia, ¿no? de niño, ¿sí? De niño, uno creyendo que eso es Dios y eso es Dios y que Dios sí está en templo hecho de mano de hombre. Yo me fui solo, yo me acuerdo que ni siquiera mi mamá, yo la esperé o ella ya estaba allá, no sé cómo, pero yo fui solo a ese lugar, ¿sí? Quedaba como unos 5 kilómetros de más o menos donde yo vivía. Fui solo a ese lugar, vi el fuego encendido allá afuera, una multitud de gente, y ya venían bajando el muñeco ese. Y yo en mi mente dije, tengo que ir a besarlo, tengo que tocarlo, porque esa es la gloria del cielo. Mire, mi hermano, imagínese un niño de entre 10 o 12 años, pasando por debajo de las piernas de las personas, pasando por un lado, pasando por el otro, alrededor de unos 30 minutos tratando de pasar esa multitud de gente. Y cuando tengo el momento que yo pensé que era glorioso, ¿sí? Porque es que Dios lo empuja a uno a eso para que uno vea que eso es mentira. Y vengo y agarro el muñeco y hago así. ¿Sí? Y ahí sucedió algo en mí. Algo en mi mente dijo, esto es mentira. Esto es engaño. Mire, de ahí demoré como otra media hora para salir, pero ya no salí así afanado, sino, ya no caminé por medio de la gente afanado, sino desilusionado. ¿Sí? Y recuerdo que la frase que dije en mi casa, y dije, mire, eso es una gran mentira. Entonces cuando usted se da cuenta que en este tiempo usted no cree en nada de eso, porque esa es la gran mentira, y nadie me lo enseñó, al besar el engaño, lo entendí. ¿Sí? Solito, nadie me lo enseñó. Mi mamá me hablaba lo contrario, que esa era la verdad. Y yo salí de esa situación, hermano, y eso fueron para mí como señales de que uno ya venía con algo en el espíritu. Porque Pablo dice, escogido desde antes del vientre de la madre, y escogido desde antes de los tiempos y de los siglos, antes de la creación. Y entonces usted comienza a ver que todo eso eran simplemente señales de la verdad de Dios que hacen parte de la predestinación tuya. ¿Sí? Yo a veces digo, prefiero hablar con un ateo que con un religioso. Porque el ateo lo que le tiene rabia es a la religión y todo lo que hacen en nombre de la religión y usan el nombre de Dios. ¿Sí? Pero nadie puede negar que tiene un espíritu, y al tener un espíritu que le da vida, sabe que hay Dios, hay algo superior a él. Ellos les llaman de otros nombres, pero al saber que hay algo superior de ellos, ellos entienden, ¿sí? Por eso, esos son señales de la predestinación. Estamos explicando qué es predestinación. Usted se encuentra con esta verdad, ¿sí? Usted se encuentra con esta verdad. Otras cosas es que, bueno, en el catolicismo un poco de tiempo, desde niño obligado, porque a mí no me dijeron escoja, a mí me dijeron vamos, tiene, así, ¿sí? Lo primero que me dijeron era que yo era pecador, ¿sí? Y resulta que Dios ya había quitado el pecado de la tierra en un solo día. Y entonces como usted le dicen pecador, pues usted comienza a adquirir esa mente, porque eso es lo que le confiesan a usted. Por eso yo aquí le digo a usted que es santo. Porque yo confieso que esa es la mente que vas a tener, la de Cristo. Entonces, esa rebeldía, ¿sí? También me pasó en el sistema evangélico, ¿sí? Protestante, evangélico. No, que le diga apóstol. No, ¿cuál apóstol? Apóstol Cristo, ¿sí? No, que este es nuestro Padre. Padre. Mi Padre es el Padre de los Espíritus. Dios. ¿Sí?
Y toda esa rebeldía se vivía, ¿no? O sea, de mis oraciones, yo había leído y decía, el que se acerque a Dios crea que le haya de verdad, ¿sí? Entonces yo no me dejaba poner manos encima. Una vez me la dejé poner porque dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si es que yo no me caigo, ¿por qué? Pero yo veo que todos se caen. Entonces me pusieron la mano y me empujaban y me empujaban y me empujaban y me empujaban y yo, esto es mentira. O sea, me quedó algo desde ese tiempo de los 10 años, me quedó algo en la mente de poder discernir qué tiene verdad y qué tiene mentiras. ¿Sí? Y nunca entendí por qué los sistemas religiosos todos tienen jerarquías. Si el cuerpo dice que todos somos iguales y que todos somos necesarios, ¿por qué yo tengo que poner un velo de un hombre de frente? Si el velo está rasgado y yo tengo entrada libre al lugar santísimo, el cual es, nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo le enseñaré desde el más joven al más viejo, o del más pequeño al más grande, ¿sí? Y todas esas cosas yo decía, no, yo estoy como muy grosero, estoy como muy rebelde, ¿sí? En un lugar me dijeron que parecía una cabra, ¿sí? Inquieto, esto, así. Y yo decía, no, de verdad, o sea, la carne, ¿no? La carne, ay, no, de verdad. Y resulta que era parte del proceso del espíritu de verdad que se estaba gestando en mí para poder tenerlo todo por estiércol, como el apóstol Pablo. No le bastó sino una conversación de 3 días con la gloria de Cristo para tener todo por estiércol. Lo que aprendió con Gamaliel, tener 2 ciudadanías, romana, israelita, todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, él era candidato a sumo sacerdote. Todas esas cosas, dijo, la tengo por basura o por estiércol. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos aquí en este otro segmento. Venimos hablando de todas las cosas que Pablo tuvo por estiércol. El original dice estiércol. Lo que pasa es que los dinosaurios teólogos de ese tiempo que no tenían la mente de Cristo, porque no se había manifestado la verdad nuevamente, estábamos en la apostasía, tradujeron, cambiaron palabras, quitaron citas bíblicas, porque no era conveniente, porque es una hegemonía religiosa como la política. Usted entre menos partidos políticos tenga en contra, mejor. Eso es evidencial, todo se parece. La religión, no el evangelio, la religión, ¿sí? La política y la economía, todos se basan a lo mismo, destruir al prójimo. ¿Sí? La religión le dice que no ame al hermano, porque él es pentecostal y este por aquí es católico o de los testigos de Jehová, entonces no lo ame porque él es mentiroso, no, todos son mentirosos. Cristo no está dividido, ¿sí? Hay una verdad que piensa de una sola manera, habla de una sola manera y hace de una sola manera, ¿sí? Ellos están divididos porque no conocen al que resucitó de los muertos, conocen a Jesús en los días de su carne que hablaba la ley, ¿sí? Enseñaba la circuncisión y el reino lo ocultó en parábolas, o sea, tampoco lo enseñó. Lo ocultó, hablaba para que nadie entendiera porque la ley es sombra. Entonces, los que medio entendían en sombra. Por eso Pedro continuó con su sombra después de la cruz, porque no recibió lo que Pablo le enseñó. Lo oyó para mezclarlo con la ley y para ser hipócrita y simulador y engañar a los gentiles y obligarlos a judaizar, como se le había ordenado que no hiciera. Entonces, esos sistemas religiosos se basan en esas cosas, ¿sí? Esto cae mal para todo religioso, ¿sí? Usted, si me está oyendo y usted tiene tiempo en la religiosidad, llámese como se llame, tradicional, católica o evangélica, usted está teniendo un choque con lo que yo estoy diciendo, pero le pido que me soporte,
que soporte un poco, que tenga paciencia, porque esta es la sabiduría que vence a los santos y los pone a reinar en vida, porque usted se conoce conforme a la carne, ¿sí? Por eso siente que es pecador, pero si usted se conoce conforme al Espíritu, el Espíritu gobierna su carne y usted tiene dominio propio, no tiene temor, ¿sí? Sino que tiene un espíritu de poder y dominio propio. Ese espíritu de poder es una forma de enseñanza que solo tenía el apóstol Pablo y que ahora la mente de Cristo ha recordado. Por eso, mire, Pablo decía, ¿cuánto me es necesario y cuánto quiero ir a la Odisea para que vean mi rostro? Porque para poder oír la verdad había que ver al tipo llamado Pablo, porque era el que tenía la mente de Cristo resucitada en toda su gloria, trayendo la sabiduría del cielo a la tierra. Y al decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive por mí, estaba diciendo, dejé de existir, ahora soy Dios en la tierra. Por eso esta sabiduría es una sola, solo por el apóstol Pablo y la explicación de Cristo que vino a aclarar los misterios. Por eso este programa atrae a los niños espirituales. ¿Por qué? Porque todo niño le gusta un misterio, ¿sí? Pablo lo habló en Atenas, en el discurso en el Areópago de Atenas, donde estaba la madre de la filosofía de la tierra, no del cielo. La madre de la filosofía de la tierra en Atenas, donde están los dioses y toda esa cuestión. Es más, a Pablo por allá hizo un milagrito y le decían que era Júpiter. Y todo el mundo se reunió, porque todos eran religiosos, a oírlo. ¿Sí? Porque el religioso es un niño y el religioso cuando le dan misterio de gloria, lo que primero que quiere hacer es mezclarlo con lo que él sabe, no sirve, tiene que desecharlo porque lo daña, ¿sí? Usted no lo daña el engaño que trae, ¿sí? Usted quiere ser honesto, pero al mezclarlo es como cuando la semilla cae en el camino, se la comen los afanes ¿sí? O sobre las piedras, el sol la quema. Pero cuando usted renuncia a lo que traía, la religiosidad, usted mire, usted no es evangélico, usted no es católico, usted no es de ninguna denominación, usted no es musulmán, no, nada de ninguna religión. Usted es ciudadano del cielo, usted es hijo de Dios, usted es el verdadero cristiano, ¿sí? Porque se le dice ahora cristiano a todo el que tiene una Biblia bajo el brazo o concurre a aquellos lugares hechos por mano de hombres, donde los principados, ¿sí? Y las potestades de la ignorancia te enseñan ignorancia. Y tú haces principados de ellos porque ellos dirigen tu vida en ignorancia. Ellos quieren ser honestos de verdad, ¿sí? Pero no saben que Dios envió un poder engañoso y los convenció para que creyeran a la mentira en la que están. Aquí estamos llamando a gente que quiera salir de eso, ¿sí? Y que esté predestinado, porque usted puede salir, pero luego puede quedar peor si no es predestinado. Pero si es escogido y predestinado, usted sale de eso y vive en victoria, hermano. Dios me ha podido permitir experimentar el reino de los cielos en la tierra, ¿sí? No es fácil. A veces hay situaciones, hermano, que Dios lo pone a pasar a usted porque usted, como todo lo hace con la confesión de la gloria de la palabra, ¿sí? La palabra de justicia, ¿sí? Entonces decimos delante de los ángeles cosas que están escritas ahí, los ángeles nos sirven, ¿sí? Y aunque en debilidad somos fuertes, por ejemplo, eso es una palabra, ¿sí? El débil diga fuerte soy. Son cosas que te ponen a reinar en vida sobre todas las cosas y aún más sobre las que quieren afectarte. Entonces tú gobiernas ahí. Se te da la certeza, ya no vives como niño por todo viento de doctrina católica, evangélica, presbiteriana. No, vives en certeza, vives en la mente de Cristo. No necesitas templos. Sí, nosotros, por ejemplo, somos varios grupos de enseñanza y enseñamos en una sala de una casa de un hermano o donde yo habito. Y conversamos así como estamos haciéndolo nosotros y todos tienen ese entendimiento, esa sabiduría, porque, hermano, mire, entendimos esto. Adán vivía en perfección antes de desobedecer, vivía en perfección totalmente
y no hizo una casa para él, no hizo un templo, no iba donde ningún cura, ni donde ningún pastor, ni nada de eso. ¿Sí? Él vivía en la sabiduría de Cristo hasta que decidió desobedecer. ¿Sí? Entonces, ahora, en esa desobediencia nos había condenado a todos, a desobedientes, pero ahora Cristo, el postrer Adán, el nuevo hombre creado según Dios, ¿sí? No es que Cristo haya sido creado nuevamente, no, sino que es el hombre, o la identidad que estaba escondida, que es el hombre interior que tenemos cada uno de nosotros. Cristo en nosotros es un hombre nuevo, que es diseño de Dios, es Dios mismo el que vive a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, el hombre nuevo vive conforme a la sabiduría de Dios. Por eso le decimos que usted es santo, que usted es bendecido, que usted es sano, que usted es limpio, que usted es libre, que usted es justo, que usted es como una virgen pura delante de Dios. Y esa es la locura para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es una locura, hermano? Porque yo le estoy diciendo todo lo que usted ve que no es. Pero es que así lo ve Dios. Entonces a usted le parece loco. No, este tipo está loco. Yo vengo de robar, vengo de matar, vengo de hacer daño, vengo de aprovecharme, vengo de estafar, vengo de esto, vengo de lo otro. Sí, usted sí es estafador, pues bueno, usted se conoce como estafador. Pero delante de Dios usted es perfecto si es escogido y predestinado. Si está guardado para vaso de honra, si hay propósito en usted, si está preparado como vaso de deshonra para destrucción, pues es otro asunto que no lo toco yo. Eso se lo dejamos al Espíritu. Pero el asunto que me mandaron a mí a tocar, el Espíritu, esa trompeta de tocar, es que usted es perfecto, limpio, santo. ¿Sí? Y no por usted, no porque sus obras son muertas delante de Dios. Dios aborrece toda obra de la carne. Por eso Él dice, vivimos en obras preparadas de antemano por Dios. Porque Dios es haciendo en nosotros. Por eso le digo que nuestra fe no sirve para nada, sino que es Dios, la fe de Dios, que es don de Dios, haciendo Él en nosotros. ¿Sí? Así todo nos va bien. Todo nos va bien. Vamos a tener turbulencia, sí Señor, vamos a tener turbulencia, vamos a ver momentos. Pablo dijo, Dios me libró de ladrones, de asesinos, de falsos hermanos, de animales salvajes, todo porque él viajaba en 4 continentes. América no había sido descubierto. Él predicó en todo el mundo conocido en ese tiempo. Ahorita se conoció América, ¿sí? Y Pablo no estaba. Entonces, ¿por qué era necesario que la mente de Cristo regresara nuevamente a explicar esto? Porque hay un nuevo continente, ¿sí? Y para aquí no había venido Pablo. No pudo ni ir a España. Donde Pablo hubiese sido el que hubiera entrado a España, no hubiésemos recibido toda la mentira romana católica tradicional. ¿Sí? Hubiésemos recibido el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual no levanta templos. Usted vive en la libertad que vivimos los hijos de Dios, sabiendo que usted es el templo de Dios. Usted practica el temor de Dios. Practicar el temor de Dios es no hacer nada indebido, porque Dios teme una sola cosa. Dios teme hacer algo indebido. Y como todo lo que hace Él es bueno, pues si usted practica el no hacer nada indebido, usted está practicando y perfeccionándose en el temor de Dios. ¿Sí? Entonces no se conocería la maldad, el pecado, los asesinatos, las guerras. ¿Sí? Nosotros no podemos cambiar de tema. Alguien dice, pero usted ¿por qué no habla de lo que está pasando por allá? ¿Usted por qué no habla de lo que sucedió en Venezuela? ¿Usted por qué no habla? No, porque no podemos cambiar el tema, hay un solo tema. Eso es producto del engaño, de la apostasía, que los hombres se llenan de maldad sus corazones y ambición en el corazón y lastiman. Pero aquí estamos tratando asuntos del reino, ¿sí? Asuntos del reino, asuntos de nuestro Abba Padre, el cual estamos en los negocios de Él, sin lucrarnos, ¿sí? La única riqueza aquí es que usted entienda, amado hermano. Mire, el único propósito de este programa, ¿sí? O de lo que este servidor hace, porque no es solamente por el Canal 21 y las redes sociales, sino también es en grupos de enseñanza. El único propósito no es ni económico, no es ni nada de eso, nada de que usted esto, lo otro, no.
Eso no, nada que ver con eso. ¿Sí? El único propósito es que acompañarlo en la edificación hasta que usted alcance la madurez y Cristo lo dirija a su vida ya. Eso es todo. Que usted deje ser niño espiritual, religioso, deje meterse todo ese cuento que le pusieron de hermenéutica, homilética y toda esa parnafernaria que lo que hace es sustituir la revelación de la gloria. Y camine en verdad y disfrute el reino aquí y ahora. ¿Sí? Usted es salvo de antemano. Con eso le digo todo. Mire cómo es Dios tan bueno. Ya, mire, no hay infierno. Eres salvo, siempre salvo. Camines en verdad o no, estás salvo, porque el Espíritu, imagínense, el Espíritu va a Dios, al que lo dio. ¿Sí? Su carne va al sepulcro. ¿Qué es lo que va a quemar en cuál infierno? Nada. Imagínense ese Espíritu recibiendo candela. Hay un ejemplo. Sadrach, Mesach y Abednego. 7 veces el horno de fuego encendido. Y ahí estaban relajados. Un espíritu no se quema. ¿Sí? Entonces Dios te revela todas estas verdades y te dice, mira, esta es la gracia, esto es lo que tú tienes, esta es tu herencia. No hay infierno, eres salvo, te amo, no te conozco según la carne. Eso sí, lo que siembra recoge. Porque es así, sí, tenía que dejar algo, ¿no? Para todo el que se endurece, ¿no? Pero te dice todas estas verdades, ¿sí? En esa revelación de la gloria, son las palabras inefables. ¿Inefables qué? Que solo la habla Dios, hermano. ¿Sí? Solo Dios las puede hablar. Esto no lo habla una religión. Usted va por allá y le dicen, pase al frente para que reciba. ¿Qué va a recibir si Dios no da el Espíritu por medida? Esos son esos ciegos, guías de ciegos, que no tienen entendimiento. Por eso son principados y gobernadores de tinieblas, de ignorancia. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, llegamos al último segmento por el día de hoy, ¿sí? Por el día de hoy, el último segmento. Vamos a aprovecharlo al máximo, ¿sí? Creo que durante todo el proceso del programa hemos podido aprovechar el tiempo, ¿no? Son más o menos alrededor de 40 minutos, ¿sí? de grabación, con algún tiempo de comerciales y eso. Y quiero cerrar leyendo 1 Corintios 1, 20 y 21. ¿Sí? 1 Corintios 1, 20 y 21. Mire lo que dice la mente de Cristo en el pulso del apóstol Pablo. ¿Sí? El que quiere seguir siendo carnal es porque no entiende a Pablo o lo que dijo el Espíritu a través de él. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría dada, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escúcheme, vamos despacio. ¿Dónde está el sabio? ¿Sí? Recuerde que Dios iba a sacar de lo más vil y lo más menospreciado para avergonzar la sabiduría de los sabios. En la iglesia que inició en los rudimentos de la doctrina de Cristo, esa iglesia, el más menospreciable y el más vil de todos era Pablo. Porque Pablo fue asesino de hombres que creían en Jesús. No estamos hablando de un asesino común, no. Ese está en obras muertas. Estamos hablando de Pablo, que él creía que tenía credenciales para matar, ¿sí?, a los primeros hermanos que estaban en la iglesia que inició en rudimentos. Los hacía blasfemar, los metía presos, ¿sí? Él dice, los encarcelaba, los hacía blasfemar, los castigaba, los azotaba. Eso era terrible, hombre. Pero él creía su servicio, ¿no? Él dice, no, así le estoy sirviendo a Dios. Como mucha gente por ahí, ¿no? Que
anda en todos esos lugares religiosos, en templo hecho por mano de hombre, porque yo siempre digo esto, ¿no? Porque el Espíritu me lo hizo entender. El hombre venía edificando templos católicos a nivel mundial, ¿sí? Salió un loquito por ahí, Martín Lutero, ¿sí? Se le reveló algo de Romanos 8 y hizo como la protesta contra la tradición que venía, porque ellos venían cobrando por orar, parece ahora, ¿no? Ahora tanto la tradición como la parte protestante sigue cobrando por orar. Peor, le llaman a usted ladrón por no dar plata. Bueno, venía él, se separa de esa parte y comienza a hacer templos igual que los otros. Entonces lo que entendió fue, vamos a decirlo aquí, intelectualmente, pero no entendió que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Entonces ahora usted ve templos religiosos tradicionales católicos y templos evangélicos tradicionales evangélicos, ¿sí? Y Dios no habita en templos. O sea, es tan simple, hermano, que eso destruye todo el negocio. Lo destruye. Adán vivía, amado hermano, Adán vivía sin casa para sí mismo. Él vivía en la gloria de Cristo, en la verdad plena. Cristo vivió en la gloria, no vivía, ¿sí? Vive en la gloria, ¿sí? El apóstol Pablo no le hizo vendimias para comprar un bloque, no, de pronto un bloque para arreglar la casa de una hermana que estaba en alguna necesidad, pero para formar una, no. Para decir que esa es la casa de Dios, no. Invalidar lo que Dios dice, que acaso ignoráis que somos nosotros la casa de Dios. No. Sí, ahí se necesitan lugares de reunión, sí, hermano. Sí. Pero la iglesia es usted. ¿Sí ve? La iglesia es usted. Nosotros nos reunimos en la sala de una casa. Nosotros aquí estamos congregados a través de usted, un medio digital, un medio de televisión. ¿Sí? Y estamos hablando verdad. Y la verdad es la que te hace libre. Imagínese si usted recibe lo que yo le digo, lo estoy haciendo libre de que esa no es la casa de Dios, la casa de Dios es usted. ¿Qué más quiere? Que los cielos y la tierra no contienen a Dios, pero tú sí, y yo. ¿Sí? Qué maravilloso es Dios, hermano. Entonces, mire, vamos a explicar ese versículo, esos dos versículos que leímos. ¿Sí? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Bueno, los escribas, ya aplicamos que Dios avergonzaría la sabiduría de los sabios a través de lo más vil, que en ese momento era Pablo. El escriba era el que Jesús dijo, no sean como ellos, oigan lo que dicen, pero no los imiten porque son hipócritas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sí? O sea, la sabiduría de Satanás que venían trayendo hasta la cruz de Cristo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo la enloqueció? Diciéndole, mira, este es el nuevo pacto. No hay Satanás, no hay demonios, no hay... ¿Sí? Entonces Pablo, eso era loco oírlo. Si es loco ahorita oírlo, que la mente está más o menos preparada para recibir estas cosas. Ahora imagine el tiempo de Pablo. Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces el mundo ya tenía una sabiduría. ¿Cuál? Pues ya que la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Quién dio la sabiduría de Dios antes de la cruz? Moisés. Entonces dice, ¿qué pasó con esa sabiduría de Moisés? El mundo no conoció a Dios. ¿Sí? El mundo no conoció a Dios. Entonces, dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Dada por quién? Por Moisés. Le agradó a Dios, ¿sí? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A través de quién? De Pablo, que fue el que recibió la revelación de la gloria de Cristo en el tercer cielo. Cerramos así el programa. Nos despedimos de cada uno de ustedes hasta que el Espíritu nos vuelva a reunir, ¿sí? A través de este medio, quiero confesar la palabra de justicia sobre usted, declarando que es sano de la punta de los pies a la punta de la cabeza. Quiero declarar sobre usted que toda la sabiduría de Dios la recibe
sin impedimento, y Dios alumbra los ojos del entendimiento, y todo lo que están durmiendo en el sistema evangélico o católico, confieso que despiertan de la muerte espiritual que tienen y se alumbran, así como le pasó a la iglesia de los Éfesos, que les dijo Pablo, les explicaba cosas poderosas, les decía, despiértense ustedes que duermen y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo alumbra, ya no hay tropiezo más en tu vida. Así que confesamos que se te revela el Evangelio. El Evangelio es una persona que habita en ti, el hombre interior, que es una identidad que se llama Jesucristo, y como está en el hombre, Jesucristo hombre, se revela a ti y te enseña. Es la voz de Dios aquí en tu mente, calcando la palabra eterna de Cristo. Así que le envío un fuerte abrazo, le amo en el amor de Cristo, le saludo desde los lugares celestiales juntamente con Él, y confieso que Dios ya te libró de todo mal y de toda potestad de las tinieblas, y estás guardado con el servicio angelical de Dios, bendecido con toda bendición. Hasta una nueva oportunidad.